Veremos en primer lugar el concepto y la normativa reguladora, las características de los bienes comunales, las prerrogativas de los bienes comunales en genérico y en segundo lugar podemos sugerir las prerrogativas que podemos sugerir a las entidades locales en nuestro día a día. Y ya para finalizar, las actuaciones que podríamos tener en cuenta en nuestro trabajo diario para la defensa de los bienes comunales. Bueno, el concepto de bien comunal son un tipo de bienes que forman parte del patrimonio de las entidades locales. Hay que indicar que no son bienes de la administración de la comunidad foral, que es una idea que en muchos casos se da por parte de los vecinos de nuestros pueblos. Así, hay muchos tipos de entidades locales en nuestra Ley Foral de Administración Local, pero no todos son titulares de bienes comunales. Por ejemplo, los consorcios y las mancomunidades no serían titulares de bienes comunales. Sí lo son los ayuntamientos, los concejos, la Comunidad de Bardenas Reales, Valle de Aezcua, Roncal, Salazar, y luego otras corporaciones de carácter tradicional que eran titulares y administradoras de bienes comunales a la entrada en vigor de la norma de la Ley Foral 690. Por ejemplo, Bidasoa, Berroarán. También está el municipio del Noble Valle y Universidad de Baztán. Aquí tenemos que hacer mención a otro tipo que no es una entidad local y que frecuentemente en nuestro día a día suele venir a colación, que son las facerías. Las facerías no son una entidad local, sino que son un territorio, en la mayor parte de los casos, no adscrito a entidades locales, en las que las entidades locales comparten de manera indivisible o bien parte de la propiedad, o bien aprovechamiento y propiedad, o bien aprovechamientos, pero no tienen nada que ver con lo que son las entidades locales. Sí que son territorios gestionados por entidades locales y tienen un aprovechamiento en común aquellos territorios. Los otros dos tipos de bienes que pertenecen a las entidades locales son los bienes de dominio público, que hay que diferenciarlo, y los bienes patrimoniales. El dominio público son los caminos, que muchas veces también en vuestro trabajo hacéis consultas a ver cómo tenéis que actuar, pero esa consulta debe ir dirigida siempre a la entidad local, ya que son bienes de la entidad local y de competencia exclusiva de la entidad local. Y luego están los bienes patrimoniales, que son de dominio privado, y en este supuesto estarían, por ejemplo, una parcela de la entidad local en un polígono industrial. La definición ya, según la actual normativa y que copia las anteriores regulaciones de estos bienes, es que son aquellos bienes cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos, tanto presentes como futuros, hay que tenerlo en cuenta. Además, hay que indicar que la afectación legal, el destino de estos bienes previsto en la norma, es el aprovechamiento por el común de los vecinos, que cumplan siempre unas determinadas condiciones, claro, estar empadronado, con una antigüedad, etc., etc., y son para un uso de cultivo agrícola, ganadero o forestal. Perdonad, que no había pasado. Bueno, la normativa que lo regula es la Ley Foral de Administración Local, el Decreto Foral 280/90 del Reglamento de Bienes de las entidades locales. Como hemos dicho que son bienes de las entidades locales, se regulan en la normativa de entidades locales. Y luego están las ordenanzas de cada entidad local. Toda esta normativa que regula este tipo de bienes es conservacionista y antidesafectadora y tiene asignada la Diputación su defensa, cualquier vecino, además de la propia entidad local. Aquí tenemos que tener claro que no se les aplica en un primer momento esta normativa reguladora a todas aquellas agrupaciones de carácter tradicional de las que hemos hablado, así como al municipio del Noble Valle y Universidad de Baztán. Ahora bien, si lo que estuviera establecido en sus normas se opone a la Ley Foral 690, entonces sí que se les aplicaría, pero en principio se mantienen sus costumbres reflejadas en los paramentos, cotos, etc., etc. Y sí que se les aplica cuando se va a desafectar y estas entidades van a disponer de los bienes, ya sea total o parcialmente, permutas, ventas, cesiones de uso, etc., etc. Con anterioridad a la Ley Foral 690,
está la Ley Foral 6/86 y el Reglamento de la Administración Municipal. Y hay que decir que todas aquellas ordenanzas que nos encontremos de los años 80 de las entidades locales y que no sean estas agrupaciones de carácter tradicional, estarían derogadas, porque ya la Ley Foral 690 estableció que debían adecuarse y adaptarse a la 690 y que se les concedía un plazo desde que entraba en vigor la Ley 686 de 8 años, que generalmente son de 8 años los plazos de adjudicación, para que ya finalizaran. Entonces, todas aquellas del 80, 70 no están en vigor. Habría que sugerirles que adaptaran, vosotros que estáis en el territorio, que adaptaran esas ordenanzas, y también habría que sugerirles que vayan dentro de lo que es la Ley Foral 690 un poco más allá al copiar y pegar, que suelen ser lo común en mucha parte de las ordenanzas de las entidades locales. Pasando a las características de los bienes comunales, habréis oído en muchas ocasiones decir que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y además no están sujetos a tributo alguno. Estas características también son propias de los bienes de dominio público, de los caminos. Y de ahí que si no estuviera prevista en su propia normativa, en la normativa de los bienes comunales, un supuesto, hay que resolverlo vía bienes de dominio público, vía bienes en normativa de dominio público. La inalienabilidad, este concepto que nos resulta extraño en nuestro lenguaje común, significa que ya desde tiempos de los romanos los bienes comunales estaban fuera del comercio de los hombres, no se podía negociar, ni vender, ni permutar, ¿no? Estaban fuera del tráfico jurídico. Entonces, para poder enajenarlos, permutarlos, ceder el uso fuera de lo que es su afectación legal, que hemos dicho el disfrute por el común de los vecinos agrícola, ganadero, forestal, es necesaria la desafectación. Y ahí interviene la entidad local y diputación, y entonces es ahí cuando entran en el tráfico jurídico, cuando ya se puede operar con esos bienes. Y ahí, pues con la desafectación, eliminaríamos esa característica de la inalienabilidad. La imprescriptibilidad es otra de las características y significa que la posesión continuada por parte de un tercero, de un particular, de estos bienes, elimina los posibles efectos jurídicos positivos que para el particular pueda tener esa posesión. No ocurre lo mismo cuando entre dos vecinos uno posee lo del otro sin darse cuenta y no ha habido unos actos de dominio, juega en favor, ¿no? En los bienes comunales no sucede esto, y además desde las leyes de Cortes, desde el inicio de los tiempos, siempre se ha preocupado Navarra de establecer un precepto que los protege y que los blinda, ¿no? Y dice siempre que los bienes comunales no experimentarán cambio alguno en su naturaleza, cualquiera que sea la forma de aprovechamiento y disfrute de los mismos. Sí, naturaleza es que no pasan a ser bienes de dominio público o patrimoniales. La naturaleza es bien comunal y no pasan a ser bienes de dominio bienes patrimoniales, porque con la desafectación lo que sucede es que esos bienes del tráfico jurídico desaparecen como bienes comunales, se puede operar, pero pasan a ser patrimoniales. Siguen siendo de la entidad local, pero con carácter patrimonial. Entonces, aquí una característica diferenciadora respecto del Estado es que en el Estado, si en el plazo de 25 años se puede probar que ese aprovechamiento común ha desaparecido y se viene utilizando como un aprovechamiento particular, se desafectan tácitamente. Tácitamente quiere decir sin necesidad de un expediente, directamente. Si requiere un expediente mínimo, pero unas pruebas, y ya pasa a ser un bien patrimonial del Estado. Entonces, esta característica, pues evidentemente ha hecho que en Navarra no se produzca un detrimento de los bienes comunales. Las últimas características son la inembargabilidad y no estar sujetos a tributo alguno. Pues bueno, pues que no se pueden embargar y ya está. Las prerrogativas de los bienes comunales, Salomé entrará en más detalle en cada una de ellas. Yo me voy a centrar en las prerrogativas en genérico, los aspectos que debemos tener en cuenta, y luego hablaré algunas de las que podéis sugerir a la entidad local a utilizar en vuestro día a día, ¿vale?
Entonces, como hemos visto que tienen esas características, estos bienes, el ordenamiento también les atribuye una protección y unos procedimientos administrativos tendentes a su conservación y a su defensa y mantenimiento. Entonces, los dos principios básicos son que los bienes son de la entidad local, y solo cuando la norma determina, interviene la administración de la comunidad foral, vía propuesta de la sección de comunales, ya que las entidades locales tienen su autonomía local constitucionalmente garantizada y no puede la administración de la comunidad foral invadir las competencias como si de un buen padre de familia se tratara, ¿no?, a darle lecciones. Entonces, como ejemplo de esta actuación de tutela de Diputación a la entidad local, se observa que en los años 60, en el momento en que se despoblaron y se extinguieron algunos de nuestros pueblos navarros, pasaron a ser tutelados por la Diputación. Ahí ya estaba establecida la regulación que debían seguir los bienes comunales y Diputación compró las propiedades a los particulares, ¿no? Entonces, hablamos de lo que son los patrimonios forestales y en este caso observamos cómo, además de esa tutela que se produjo, ahí la Diputación únicamente tenía las facultades de administrar aquellos bienes, pero observamos que pasó también a disponer de aquellos bienes y a integrarlos en algunos casos, solamente en algunos casos, a integrarlos en parte de su patrimonio. Quiero decir que se excedió de sus facultades de tutela y ahora tampoco no podemos excedernos más allá de lo que determina la norma. El segundo principio básico es que la administración de la comunidad foral tiene competencia para intervenir en la defensa administrativa y judicial de los bienes comunales, una vez realizado el requerimiento a la entidad local y constatada pues, que la entidad local no ha intervenido, que ha hecho dejación de sus funciones. Y sería ahí en ese momento cuando la administración de la comunidad foral entraría mediante la subrogación a la defensa de estos bienes. Como conclusión, la norma le habilita a la administración de la comunidad foral a intervenir en los casos, sobre todo en que debe proteger fuertemente el bien, en los casos en que ve que va a haber una traslación de dominio de los bienes comunales a terceros, bien sea mediante venta o permuta, o en el caso que se elimine el uso propio de los bienes comunales. Y otros ejemplos también en que le habilita es en el caso de los deslindes, cuando la entidad local no lo haga, cuando hay que contestar a una demanda judicial por parte de la entidad local y se ve que la entidad, se ve con pruebas, claro, como hemos dicho a través de los requerimientos, que la entidad local se allana, o sea, no contesta al particular, un particular le reclama al comunal un bien, la entidad local no contesta. Nosotros le requerimos, defiende el bien, si no lo defiende será su costa y la administración de la comunidad foral interviene reclamando ese bien comunal. Y también la intervención de la administración de la comunidad foral, cuando le habilitan a la norma, es en las primeras inscripciones registrales en el registro de la propiedad, cuando se está inscribiendo un bien que linda con comunal o que está sobre un bien comunal en catastro. Entonces, ya para terminar este apartado, las cuestiones referentes a los aprovechamientos comunales, agrícolas, ganaderos o forestales, son competencia de la entidad local, que aquí también recibiréis muchas consultas, es a ella quien le corresponde. Y solamente la sección de comunales interviene cuando hay una consulta por parte de la entidad local, pero esta consulta no tiene carácter preceptivo ni vinculante para la entidad local. Las prerrogativas que les podemos sugerir en nuestro día a día a las entidades locales respecto a sus bienes serían las siguientes. La investigación, por ejemplo, es una competencia de la entidad local, pero en nuestro día a día le podemos sugerir. Las entidades locales, cuando un particular les solicita, lo voy a trasladar a casos concretos que tengáis vosotros. Por ejemplo, una licencia de corta sobre terrenos que en catastro aparecen como comunales o aunque no aparezcan como comunales,
en catastro existen indicios de una indebida ocupación, se puede abrir un procedimiento en el que se investigue por parte de la entidad local la situación de los bienes del titular colindantes con el común o ocupados por el particular, y no solamente en la parcela sobre la que reclama, sino sobre todas aquellas parcelas en las que sea titular y pueda tener afecciones sobre el comunal, su propiedad sobre el comunal. Este procedimiento habría que publicarlo en el boletín, el particular debiera aportar toda la documentación existente, la entidad local también, por supuesto, y con todo el conjunto de documentación extraer una conclusión. Y esa conclusión nos habilitaría para adoptar una decisión administrativa y, si hay que reclamar la propiedad, acudir a la vía judicial, pero ya en la vía judicial tendríamos ya las pruebas correspondientes y el trabajo realizado. Como os he dicho, es un procedimiento de la entidad local. También otra de las prerrogativas sería el deslinde, pero aquí ya la Diputación siempre se puede subrogar pensando en la defensa en genérico. Hemos hablado de la investigación de la entidad local, aquí en el deslinde sí que le habilita directamente la entidad local, pero en genérico siempre tendría ese resorte, cuando le dice la norma, pero a veces en casos en que hay una pérdida, un detrimento del comunal, hay que ejercer esa defensa en genérico. Entonces, aquí en el deslinde sí que la norma le dice primero entidad local, luego interven tu Diputación. Y a través de este procedimiento lo que se busca es precisar los bienes comunales cuyos límites aparecen imprecisos o existen indicios de indebida ocupación. Es un procedimiento complejo, requiere de todos los documentos históricos y pruebas más antiguas, requiere los apeos, ir a campo, mediciones y tal y hay otra vía en la que siempre hay que sugerir, cuando estamos en campo, ver las posibilidades. A nosotros nos van a ver como objetivos, ¿no? Como personas objetivas, y hay que sugerirles la vía de la delimitación, exponerles, ¿no?, los datos que hay en un sentido, en otro, en campo, para que lleguen a acuerdo las partes sin necesidad de acudir a estas vías de los deslindes. Y esta vía de la delimitación, si es acordada por las partes, también podría ser trasladada luego a catastro. En estas cuestiones hay que tener en cuenta que es muy importante el informe de la sección de comunales y la presencia de la sección de comunales cuando realicéis este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque si la sección de comunales no conoce más datos, tiene más pruebas de que esos bienes son comunales, va a llegar aquí el expediente cuando haya que modificar catastro y va a recibir el informe negativo de la sección, porque los expedientes que afectan a bienes comunales, cuando se modifica catastro, en todos el informe es nada menos que preceptivo, o sea que es y obligatorio para la unidad y para el particular. Bueno, las actuaciones que podemos tener en cuenta en nuestro día a día para la defensa de nuestros bienes comunales, pasaré ahora a exponerlas, pero antes quería indicaros que desde nuestras primeras leyes de Cortes hasta nuestros días ha correspondido a los pueblos y a las instituciones del reino si éstas no la ejercían, lo que os he dicho con anterioridad. Esto hace que nuestro mapa de Navarra, que habéis visto en todas las diapositivas y se ve muy pequeño, pero se puede observar en verde, más intenso, hace que nuestro mapa respecto a la propiedad del suelo tenga una configuración de bienes comunales más alta que en otras partes, ¿no?, del territorio del Estado. Ahora bien, hay que recordar que las actuaciones que podéis llevar a cabo en vuestro día a día para esa defensa de los bienes comunales pueden consistir, por ejemplo, en considerar que la administración de la comunidad foral tiene una personalidad jurídica única, o sea, es una. Entonces, significa que cada unidad no puede actuar como de un compartimento estanco se tratara, ya que las actuaciones individuales de cada una de las unidades pueden afectar a los bienes comunales de una manera irrevocable, igual ya no se pueden llegar a recuperar, ya que generamos actos de dominio en favor de los particulares que en un juicio le favorecen.
al particular. Por ejemplo, me centro mucho en las licencias de cortas, igual es lo que más conozco, pero no es por lo que más suceda, puede haber otros supuestos. En una licencia de corta en zonas comunales con aprovechamiento del lecho en favor de un particular, se utilizaba por parte de Diputación un impreso, allá por los años 60, que indicaba en su título licencia de corta en terrenos particulares. Esta autorización ha dado lugar a la desestimación de la demanda judicial y al reconocimiento de terrenos particulares al haberse generado actos de dominio en favor del particular. Otro ejemplo también son las expropiaciones, en que se indemniza al particular que aparece en catastro y nuevamente estamos generando un acto favorable a sus intereses. Entonces, claro, a pesar de esa superior protección de la que hemos hablado con anterioridad, que le otorga el otorgamiento a estos bienes comunales, en comparación con los bienes patrimoniales, que hemos dicho que los que se regían por la legislación privada, hay ocasiones en que el juez pues, le indica a la entidad local que usted es el dueño de los bienes, usted es el titular de catastro, usted no ha dicho que esto era suyo y entonces ¿cómo me va a venir ahora a decir que le reconozca la propiedad? Entonces, pues esas cuestiones, por estos actos, pues hacen que se deje de atribuir la propiedad al comunal, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que la sección de comunales, al no tener personal de control sobre el terreno y las entidades locales pues priorizan las relaciones de vecindad, en muchos casos pues por la población que tienen muchas de ellas a los intereses del comunal, pues bueno, queremos en lo que por vuestra parte podáis colaborar, pues que en ese sentido colaboraseis, ¿no? Y tuvierais en cuenta pues esa unidad de la administración, ¿no? En segundo lugar, la eliminación de la fe absoluta y ciega en el catastro. El catastro es pues un registro de la riqueza inmueble de Navarra y servía y sigue sirviendo para exaccionar impuestos, punto. Su finalidad es y ha sido otra diferente a la atribución directa de la propiedad. Las normas, desde su confección, perdonad, decirme si eso. Las normas desde su confección han sido diferentes a lo largo de la historia y hasta han existido instrucciones de las instituciones del reino que han ordenado que los derechos que tenían los particulares sobre el comunal, helechos, piedras, yesos, edificaciones sobre el comunal para acubillar ganado, para guardar ganado, pues indicaba Diputación que aparecieran en las hojas de catastro de los particulares. Luego da otra instrucción que se eliminaran de las hojas particulares, pero no se eliminaban. Bueno, ha sido variable. Entonces, entendiendo la rapidez que nos ofrece catastro, en los tiempos actuales ha de desecharse esta vía como la única fuente para asignar la propiedad. La atribución de la propiedad de los bienes comunales la otorga un conjunto de pruebas. Y todas esas pruebas, aparte de todas las que nos podamos encontrar en los archivos históricos, son el catastro, los documentos históricos, el registro de la propiedad, los signos existentes sobre el terreno, los actos que ha tenido la historia, desamortizaciones, etc., etc., y cualquier otra que sea singular de cada pueblo. En tercer lugar, tener en cuenta que Diputación tiene que autorizar, vía propuesta de la sección de comunales, el traslado total o parcialmente del dominio, ventas, permutas de comunal, cesiones de uso, etc., etc. Los bienes comunales, en cuanto hay que disponer sobre ellos, necesitan tener el visto bueno de la entidad local, como he dicho antes, y la autorización de Gobierno de Navarra, y este procedimiento es la desafectación. La desafectación siempre requiere de un interés público porque hemos visto que los bienes comunales tenían un destino concreto. Y requiere el visto bueno de la entidad local y el visto bueno de la sección de comunales y luego iría a un acuerdo de gobierno, esa propuesta que han acordado las partes. Y tenemos que recordar que los bienes comunales no son el comodín fácil y útil para todo tipo de actuaciones que se puedan producir sobre el territorio. Existen otros medios para obtener la propiedad o el uso de esos terrenos, bien sean las adquisiciones por parte de las entidades locales, bien sean las expropiaciones, etc., etc.
En cuarto lugar, y casi último, hay que tener en cuenta la importancia que ha tenido en otro tiempo los usos que existían sobre los bienes comunales, y no así la propiedad. Ahora es de vital importancia la propiedad, pero esto no siempre ha sido así. Antes eran importantes los aprovechamientos. Así, las entidades locales adjudicaban a sus vecinos helechos, robles, fresnos, hierbas, piedras, edificaciones sobre el común para guardar ganado y autorizaban roturaciones. Estas situaciones, dadas las instrucciones que hemos visto antes de catastro, han hecho que figurasen en catastro como particulares terrenos que eran comunales. Así, a principios del siglo XIX se crea el registro de la propiedad y accedieron al mismo estos aprovechamientos con apariencia de terrenos particulares, ya que únicamente requerían un certificado de la entidad local y 2 testigos para acceder al registro de la propiedad. Entonces nos encontramos con terrenos que tienen apariencia de particulares y apariencia de legalidad. Y además los particulares nos van a decir que tienen el registro de la propiedad. Ahora, el registro de la propiedad también admite prueba en contrario y además existe una realidad extrarregistral fuera del registro, toda la historia anterior que ha pasado sobre ese terreno. O sea, quiero decir que la historia, el particular, solamente la va a comenzar desde el registro de la propiedad. Desde el siglo XIX. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de siglos y tal, yo entiendo que vosotros no, pero en bienes comunales hay que tener una perspectiva muy amplia. Entonces, no tiene que importar, aunque luego, como hemos visto, contra más tiempo transcurra hay más actos de dominio, el que haya transcurrido mucho tiempo en que ese terreno ha estado usándose como particular o figura en el registro de la propiedad, no como particular. No por eso el bien deja de ser comunal. Porque si podemos probar a través como hemos dicho, de esos documentos históricos, una desamortización, cualquier otro hecho que exista, que ese bien era comunal, si ese bien no se ha adquirido vía desafectación o vía judicial, ese bien no ha sido trasladado al particular y entonces, en consecuencia, si el origen es nulo, todo lo demás, todas las actuaciones subsiguientes siguen siendo nulas. No por ese registro de la propiedad pasa a validar todo lo anterior y anula la historia. Entonces, sí que se convierte en más difícil porque puede haber esas expropiaciones, porque la vida ha continuado y porque en muchos casos igual ha sido difícil recuperarlo, pero la norma nos habilita para utilizar unas vías de arreglo, de acuerdo, que se llaman los convenios transaccionales, que muchos de vosotros habéis llegado a oír. Se busca un acuerdo para evitar un litigio entre el particular, la entidad local y con la autorización de diputación. Y ese acuerdo pues, consiste en muchos de los casos en trasladar al particular una parte de su propiedad y la otra parte pasa a ser de la entidad local. Pero sería válido cualquier acuerdo siempre que se produzca una defensa de los bienes comunales y el comunal siga existiendo y siga existiendo en un porcentaje elevado. Entonces, esta sería la idea, que no porque haya transcurrido el tiempo nos podemos dar por vencidos, pero sí que hay que estar alerta a esos actos de dominio. Entonces, para finalizar, nosotros nos organizamos, cada técnico lleva siempre unas zonas, unas entidades locales, porque hay muchas veces, como hemos dicho, que a nosotros no nos cuentan las cosas, ¿no? Y pasan cosas durante siglos que permanecen ocultas, y entonces para ir tomando, ¿no?, una perspectiva sobre esa entidad local. Entonces tenemos detectadas partes de nuestro territorio en las que existen conflictos en cuanto a la titularidad de los terrenos, y os los trasladaremos para que en vuestro día a día lo podáis tener en cuenta y a la hora de tomar decisiones, realizar informes o cuando vosotros encontréis algún indicio también, aunque no sea de esta lista, trasladárnoslo a nosotros.
Ya para finalizar, como os he apuntado antes, son asuntos que requieren de una investigación histórica y cuando nos metemos al archivo podemos pasar tiempo. Ahora bien, mientras tanto, no debe primar la celeridad para perder para siempre igual el bien, y esos expedientes sería conveniente que permanecieran en suspenso a través de las correspondientes vías formales de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Todo esto pues en pro de la conservación y la defensa de los bienes comunales. Cuando hablamos al final de conservación de bienes, son asuntos que no son en un clic, sino que requieren tiempo. Entonces, por mi parte sería todo. Bueno, pues lo que veis ahí. Espero que haya sido de vuestro interés mis palabras, y para cualquier otra consulta que pueda existir después de salir de aquí, ahí tenéis mis datos. Estoy en la 3ª planta y me podéis llamar o venir a visitar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.